de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Venga tu reino sobre la tierra, llenará Jesús. Venga tu reino sobre la iglesia, llenará Jesús. Dios les bendiga a todos. Qué bueno verte, es bueno verte. Es bueno ver que el Señor te ha persuadido en esta mañana que necesitas escuchar su palabra. Ojalá y el Señor pueda hacer más en nuestros corazones, convenciéndonos no solo de que necesitamos congregarnos, sino de que necesitamos que Él esté presente día a día en nuestras vidas. Es bien importante eso. ¿Qué te parece? El día de hoy vamos a tener una enseñanza más de este ciclo del secreto del contentamiento, el cual de verdad, estés tú entregado a Cristo o no estés entregado a Cristo, es importante que tú lo comprendas, porque todos los seres humanos sufren, todos los seres humanos pasan cosas difíciles, lo pasan los que aman a Dios y los que no aman a Dios, o los que están entregados a Cristo de todo corazón y aquellos que no han tomado todavía una decisión de entregar a Cristo. Por lo tanto, pues es bien importante este ciclo. De hecho, si tú quieres conocer a Dios o si has estado buscando al Señor Jesucristo y quieres realmente entregarte a Él, definitivamente este ciclo ha de ayudarte a conocer a Dios, porque a Dios en buena medida se le conoce en medio de los problemas. Vamos a abrir la escritura en Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Palabras del apóstol Pablo, hablando en un contexto específico, dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy vamos a hablar de nuestras debilidades, de los sufrimientos, de estar contentos en Dios y sobre todas las cosas de entender situaciones como las que menciona el versículo 9, cuando Dios permite que pasemos sufrimientos y esos sufrimientos no desaparecen, sino que la voluntad de Dios es que permanezcan para mostrarnos su gracia. Hagamos una oración, pidámosle al Señor que Él nos ayude en esta mañana. Amado Señor, oh Padre, esta vida tiene muchas situaciones difíciles, Jesús, muchas situaciones que no nos gustan, muchas situaciones que nos incomodan, Padre, y hemos estado entendiendo en este ciclo
que tú quieres que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra condición, Señor. Padre, hoy, esta mañana, que no solo sean ideas que pasen por nuestra cabeza, Señor, sino que tu buen Espíritu toque nuestros corazones y transforme nuestros entendimientos, Señor, para que el sufrimiento y la incomodidad nos lleve a ti, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Bien, hemos entendido, quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque este ciclo, en verdad, no se trata de que tú conozcas doctrinalmente lo que un cristiano tiene que hacer cuando hay sufrimientos. No, no, no. Dios quiere, a través de esta palabra que estamos compartiendo en este ciclo, llevarnos en verdad a los cristianos a sufrir como Cristo sufrió. Y quiere llevar a aquellos que todavía no hemos decidido ser cristianos, lo cual yo espero que no dure mucho en tu vida, sino que el Señor te conceda entrar en su reino y entregarle tu corazón, porque es por tu propio bien. A los que no son cristianos, definitivamente entender qué hacer en momentos de sufrimiento y cómo acudir a Dios en esos momentos. Hemos estado entendiendo que el sufrimiento, veíamos en la primera plática, que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, sobre todo cuando no conocemos a Dios, porque Él quiere atraernos a Él, porque pareciera que el corazón del hombre es tan insensato, que si no hay sufrimientos, simplemente no se vuelve a Dios. Entonces, Dios permite el sufrimiento para que nosotros abramos los ojos, reaccionemos y nos volvamos a Él en estos sufrimientos. También hemos entendido, en la segunda enseñanza, que cuando sufrimos o cuando las cosas son adversas, incómodas, esa adversidad pone en manifiesto realmente en dónde está nuestra confianza. Cuando una persona está en medio de incomodidades o de sufrimientos y no tiene su confianza en Dios, lo que brotan son quejas. Lo que brota es un corazón que está demasiado acomodado a este mundo, confía demasiado en la comodidad, en los bienes, en las riquezas. Tú escuchas a una persona que se queja del trabajo, que se queja de su jefe, que se queja de su esposa, que se queja de sus hijos. Estás escuchando a una persona cuya confianza no está puesta en Dios. Por el contrario, cuando la incomodidad y el sufrimiento están en la vida de alguien que ama a Dios, esa incomodidad y ese sufrimiento le llevan a buscar a su Señor, a buscar a su Dios y a buscar contentarse con la gracia de su Dios. Ahora bien, también tenemos que estar entendiendo que el contentamiento es algo que se aprende. Dios quiere que seamos humildes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la humildad implica depender de Dios y aprender a aceptar lo que mi Dios quiere para mi propia vida. Veíamos, sobre todo la semana pasada, que Dios permite situaciones en donde estemos cómodos y situaciones en donde no estemos cómodos. Y hemos de aprender a contentarnos, o sea, a estar contentos cuando las situaciones no están como yo quisiera que estén. Esto es, cuando no hay abundancia económica, cuando hay problemas y dificultades con mis seres queridos o con mi trabajo, y he de aprender a estar contento, porque el gran error de las personas hoy en día es, voy a buscar a Dios para que todo me vaya bien. Y oh sorpresa, es un grave error que vamos a estar tratando en esta mañana. El buscar a Dios no te garantiza la vida de color de rosa y la prosperidad económica y que todo te vaya bien. Al contrario, quizá Dios, para asegurarse de que tú lo ames y que le seas fiel, permite que sufras. Permite que sufras para que te vuelvas humilde y para que en medio de los sufrimientos aprendas a estar contento. Cualquiera que sea tu situación, y eso veíamos la semana pasada, es voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Eres rico? Aprende a utilizar tus riquezas para la gloria de Dios. ¿Eres pobre?
Aprende a estar contento si tienes lo suficiente, con sustento y abrigo estemos contentos. Eso dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que comer, tienes que vestir, tienes un techo donde dormir, tus necesidades básicas están suplidas. Dale gracias a Dios. Aprende a estar contento según cualquiera que sea tu condición. Ok, pero hoy vamos a hablar de algo que esto sí, mi amado, si no lo entiendes y eres cristiano, escúchalo bien, si eres cristiano y no lo entiendes, vas a terminar tropezando en tu fe. Escúchalo bien. Si eres cristiano y en tu corazón no asimilas la verdad que vamos a hablar en este día, el diablo en un momento determinado en tu caminata cristiana te va a hacer tropezar y te va a hacer caer por no entender la verdad que vamos a hablar en esta mañana. Es importante entenderla. Dios, y es un motivo por el cual Dios permite el sufrimiento, porque cuando hay sufrimiento o incomodidad en nuestras vidas, a Dios le da una oportunidad para derramar su gracia sobre nosotros. Escúchalo bien, quizás es una verdad que no manejes mucho en tu corazón. Cuando el ser humano está sufriendo, eso le abre a Dios la oportunidad de derramar de su gracia sobre la vida de ese ser humano. Y yo quiero explicarte un poquito algunas verdades sobre la gracia para que tú lo entiendas. Nosotros que nos estamos acercando a Dios, nos estamos acercando a Dios en los tiempos de un nuevo pacto. Estamos bajo los términos del Nuevo Testamento, en donde Dios ha decidido que toda nuestra relación con Él se base en su gracia. Ahorita te lo voy a explicar. ¿Qué es la gracia? La gracia es, si lo quieres definir así, es un regalo que una persona no merece. Eso es la gracia. Es algo que es regalado, es gratis y que una persona no merece. Lo traduzco. Gracia es que Dios nos ha dado la salvación a través de Cristo Jesús, y no solo la salvación, sino todo lo que viene con esa salvación, y nosotros, seres humanos, realmente no merecemos nada de eso. Nosotros como seres humanos que hemos pecado, que hemos deshonrado a Cristo Jesús con nuestros hechos, lo único que merecemos es la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén? Es lo único que merecemos. No importa que también nos portemos esta semana, por nuestros pecados pasados, lo único que merecemos es la muerte eterna. ¿Sí? Pero en los términos de este pacto que Dios ha pactado con nosotros a través de Cristo Jesús, ella ha dicho, yo me voy a relacionar con ellos a través de mi gracia, de ese regalo inmerecido. Yo les voy a dar aunque no lo merecen. ¿Sí? Yo les voy a dar muchas cosas, y déjame decirte que cosas vienen de la gracia para que tú me entiendas. Nosotros no podemos hacer nada para ganar el cielo o la aprobación de Dios. La gracia toda viene del cielo para ayudarnos a nosotros. No solo la salvación, sino algunas verdades que te voy a mencionar. Solo quiero empaparte en la gracia para que tú entiendas la verdad que te voy a explicar después de eso. En primer lugar, nuestra salvación depende de la gracia, no depende de nuestras buenas obras, sino depende de que Dios nos extendió, nos dio la oportunidad a través de Cristo, nos abrió la oportunidad de ser salvos y de ser limpios de nuestros pecados. Romanos 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos perdonados, somos vistos por Dios como personas limpias, obviamente después de habernos arrepentido, ¿verdad? No estoy quitándole un pelo al Evangelio. Lo que te estoy diciendo es que tú te puedes arrepentir. Sin la gracia nosotros podríamos arrepentirnos, pero Dios no está obligado a perdonarnos. ¿Sí me comprendes? Una persona se puede arrepentir. El Chapo Guzmán se puede arrepentir. ¿Y ya por eso no lo van a meter a la cárcel si se lo encuentran en la calle? No.
el perdón es algo regalado por Dios a través de su gracia. ¿Sí? Nada de lo que puedas tú hacer como ser humano compra ese perdón. Así te gastes todo tu dinero, todas tus fuerzas y pongas orfanatos por todo el mundo y convenzas a la humanidad de que se vuelva a Dios. Nada de lo que hagas compra el perdón de Dios. El perdón de Dios es algo regalado, donado por Cristo Jesús de manera unilateral, sin que nosotros nos merezcamos absolutamente nada. Ahora, a nosotros nuestra santificación, el poder vivir conforme a la voluntad de Dios, es algo que también nos ha sido concedido por su gracia. Porque nosotros, dice la Escritura, que por naturaleza éramos hijos de ira, haciendo malas obras. O sea, lo natural en un pez, ¿qué es? Que esté en el agua, ¿no? Eso es lo natural. Lo natural en un pez no es que esté caminando por las calles. Lo natural en un pez es que esté en el agua. Lo natural en nuestras vidas es que anduviéramos revolcados en el pecado. Eso es lo natural. Y por su gracia nos ha sido concedido, a los que hemos creído en Cristo, caminar en la vida recta y santa a la cual nos ha llamado el Señor. Tito 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. Dios cambia la naturaleza de una persona, esto es, saca ese pez del agua y lo vuelve un animal terrestre. Saca a un pecador del ambiente pecaminoso en el que estaba su corazón sucio, perdido, enrollado en solo querer pecar, en solo querer alimentarse de las porquerías que se ven en el cine, de las porquerías que se escuchan en los programas esos sucios de chismes que salen en la televisión. Y cambia su naturaleza y ahora le pone el deseo de caminar con Cristo Jesús en una vida recta, deleitándose en su amor, y eso lo hace no porque lo merezcamos, sino también lo hace por su pura gracia. ¿Amén? Bien. Ok. El crecimiento de una persona en la fe no es por méritos, sino también es algo que Dios va concediendo a través de su gracia. Dios le va concediendo al cristiano crecer en la gracia, crecer en una relación con Dios, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer dando frutos. Y Dios es la Biblia pone a Dios como alguien que planta una planta y Él es el que la riega para que vaya creciendo. ¿Cuántos dicen amén? La planta no crece por sí sola. La planta es ayudada por el que la plantó para crecer. ¿Sí? El crecimiento también depende de la gracia. Dice 2 de Pedro 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok, el crecimiento en la fe también depende de la gracia. Ahora bien, la gracia de Dios, la ayuda que no merecemos de parte de Dios, nos capacita para enfrentar las situaciones que enfrentamos en esta vida. Esto es, una persona no era capaz de vencer sobre el pecado, no sé, te voy a hablar de alguien que estaba esclavo al alcohol, y ahora esta persona es capacitada por Dios, por medio de la gracia, para vivir sin tomar. Una persona que estaba su corazón manchado, contaminado, con rencores y resentimientos, y cualquier cosita que le hacían era, discúlpame el término coloquial, era como jarrito de tlaquepaque, con cualquier cosa se quebraba, cualquier cosita que le hacían ya andaba ahí toda enrollada. Oye, no me quieren, yo que pobrecito de mí, no sirvo para nada, corazón bien amargado. La gracia de Dios ahora hace que esa persona tenga la capacidad para vivir perdonando, y no solo perdonando, sino amando a los demás. Cuando antes era un títere del pecado,
ahora por la gracia de Dios es capacitada para enfrentar cosas que antes para él era imposible. La gracia te capacita para amar, la gracia te capacita para hacer misericordia, la gracia te capacita para perdonar, la gracia te capacita, como lo vamos a ver más adelante, para sufrir. Dice 2 Corintios 9, versículo número 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Aquí en el pasaje en particular está diciendo, mira, son un pueblo pobre, pero Dios es tan poderoso que puede hacer que ese pueblo pobre sea desprendido y sea misericordioso y ayude a otras personas. ¿Ok? Eso lo hace la gracia de Dios. Ok. Otra cosa que hay que aprender de la gracia es que Dios se glorifica al mostrar su gracia en los creyentes. Esto es, Dios muestra y es honrado cuando una persona débil muestra evidentemente que ha sido ayudada por Dios para dar fruto. Tú ves a una señora que antes estaba bien amargada contra su esposo, bien amargada, no lo soportaba, le ponía caras, y ahora esa persona, esa misma persona vive feliz y le platica a sus vecinas que Dios le está ayudando, y ahora sus mismas vecinas la ven, que lo ama, que le tiene paciencia, que no se desespera a pesar de que él no cambie. ¿Ok? Dios es glorificado al mostrar. Y cuando le preguntan, oye, ¿y dónde está tu cambio? Es Dios, es el que ha hecho la obra y me ha ayudado. Dios es glorificado cuando muestra su gracia sobre nuestras vidas. Dice Efesios 2, versículo número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo el pacto, toda la relación para con nosotros está basada en la gracia. Él nos da todo, Él nos da la salvación, Él nos capacita, Él nos hace crecer, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos provee. Todo viene de allá para acá, y el mostrar que Él nos ayuda lo glorifica mucho a Él. Ok, esto es, espero, no es doctrina meramente, porque para lo que te voy a explicar es necesario que entiendas estas verdades. El pacto que Dios ha hecho con nosotros está basado en darnos, está basado en fortalecernos, está basado en extender su mano y hacer misericordia para con nosotros. Tú lees los evangelios y tú ves a Jesucristo haciendo milagros, prodigios, multiplicando el pan, y tú ves que ahí Dios es glorificado. Dices, oh, wow, Dios qué bueno es. Cuando alguien habla de que Dios le sanó, oye, ¿se acuerdas que yo tenía un problema tremendo aquí en mis riñones? Bueno, Dios me sanó. ¿Qué hiciste tú? Nada, sino confiar en Él. En eso Dios es glorificado. Dios, qué bueno es Dios. Okay. Es importante entenderlo por lo siguiente. Ahora bien, tal es así que Dios quiere que toda la relación entre nosotros y Él esté basada en entender su gracia, en que Él da y nosotros recibimos. Dice Juan 1, versículo 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo que está diciendo ahí no es que esté quitando la ley, sino que el poder para obedecer a Dios no vino por nosotros ni por Moisés, sino que el mismo Jesucristo nos dio el poder y la capacidad para obedecer a Dios. Y está hablando, o la Escritura en diversos pasajes nos enseña que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener
todo lo que necesitemos para obtener misericordia y hallar gracia, dice el pasaje. Lo que está diciéndonos es que la relación que Dios quiere formar en nuestras vidas es, estoy hablando de como si fuera Dios, yo doy, tú recibes. Tú te acercas, yo abro mi mano y te doy. ¿Sí me entiendes? Bajo esos términos está desarrollado el nuevo pacto que Dios ha hecho para con nosotros. ¿Dios quiere santidad? Claro que quiere santidad, pero no quiere que camines en santidad en tus fuerzas. Quiere que camines en santidad ayudado por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que des fruto, de acuerdo, eso dice la Escritura. Es necesario dar fruto, está bien, pero Dios no quiere que des fruto en tus propias fuerzas, sino quiere que des fruto fortalecido por su gracia. ¿Amén? Bien, es muy muy importante esto. Ahora, una verdad más. Hay una condición para la cual se pueda cumplir que Dios derrame abundantemente gracia sobre la vida de una persona, o su ayuda inmerecida sobre la vida de una persona, y es que esta persona sea humilde. Y ahí es donde vamos. Ahorita vamos a ir al meollo del asunto. Para que Dios pueda derramar su gracia abundantemente sobre una persona, esto es, que Dios esté continuamente ayudando, dando crecimiento, fortaleciendo el corazón, ayudando a caminar en santidad, trayendo gozo al alma, trayendo paz al alma, trayendo crecimiento, capacidad para perdonar, capacidad para amar, capacidad para estar contento, para tener gozo todo el día. Hay una condición que se tiene que cumplir, porque haz de cuenta que es la llave. ¿Has visto una llave así de las que hay en tu patio? A la llave le abres o le cierras. Y lo que abre que esa llave derrame abundante gracia sobre nuestras vidas se llama humildad. Un reconocimiento de que necesitas ser ayudado. De hecho, cuando Jesús se paró en el monte y empezó su sermón, no dijo, bueno, perdonen, no dijo, vayan y prediquen el Evangelio, no dijo, repartan su pan con los pobres, no dijo eso. Dijo, lo primero que quiero es que sean pobres y sean humildes de espíritu. Quiero que reconozcan que me necesitan. Quiero que reconozcan que sin mí no pueden hacer las cosas. Quiero que reconozcan que necesitan mi ayuda y que necesitan que yo esté reinando sobre ustedes. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Entonces, esa es la llave que abre las compuertas de la gracia sobre la vida de una persona. La persona reconoce que necesita a Dios, Dios la ayuda. Tú observa los evangelios, las personas iban a Cristo ahí con sus enfermos, necesitados. Señor, ayuda a mi enfermo, mira, ya me gasté todo con los médicos. Claro que sí, te ayudo. Señor, mira, mi paralítico. Claro que sí, te ayudo. ¿Qué se necesitaba para que Dios abriera su poderosa mano para ayudar a una persona? Que la persona dijera, necesito ayuda. Eso es humildad. ¿Sí, verdad? El corazón del hombre es soberbio. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es no querer reconocer que necesitas ayuda. No reconocer con Dios y a veces no reconocer con los demás que necesitas ser ayudado, que no puedes solo, pues. Y el problema de la humanidad en estos momentos es que es soberbia. El ser humano está tan acostumbrado a vivir él, sus cosas, él, sus proyectos, él, sus planes, y nunca dobla sus rodillas para decir, Señor, yo necesito que tú reines en mi vida. Ok, lo que cierra las compuertas de la gracia es la soberbia. Santiago 4, versículo número 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está.
La persona se comporta humilde, esto es, consciente y confesa de que necesita ayuda, Dios abre las compuertas de la gracia, la hace crecer, la fortalece, la llena de gozo, le da dirección, le da paz, le da contentamiento. La persona piensa que ella puede a su forma, a su manera, y no se doblega, ok, se cierran las compuertas de la gracia, arréglatelas como puedas. Y vas a ver cómo no puedes vivir en santidad tú solo, y vas a ver cómo no puedes dar fruto tú solo, y vas a ver cómo no puedes tener gozo tú solo, y vas a ver cómo no puedes ni siquiera tener a tu familia tú solo, y vas a ver que ni siquiera tú solo puedes estar contento tú solo. Porque Dios nos diseñó para depender de Él. Así como las plantas fueron diseñadas para necesitar agua, así nosotros fuimos diseñados para necesitar del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ah, ¿no crees que no puedes? Está bien. Pruébale sin mí. Es lo que enseña. ¿No vas a reconocer que necesitas mi ayuda? Está bien. Vas a ver que sí la necesitas. Estábamos hablando que este ciclo hemos hablado de sufrimiento porque Dios, la verdad las personas sufren mucho porque no reconocen a Dios en sus caminos. Las personas tienen muchos problemas porque no le preguntan a Dios, Señor, esta decisión que voy a tomar, ayúdame, aconséjame, dime. No, yo soy bien inteligente. Y ahí está casada con quien no se tenía que casar, o ya está, ya se endeudó, el inteligentísimo, ya lo corrieron de su trabajo y ahora tiene las deudas hasta el cuello, ¿verdad? Soberbia. Y los sufrimientos, en muchos casos de los seres humanos, son consecuencia de la soberbia de los seres humanos. Pero yo te voy a hablar de que hay veces que aquellos que aman a Dios, en aquellos que aman a Dios, Dios permite que sufran aunque sean humildes, para hacerlos más humildes y dependientes de Dios. Un par de pasajes, porque yo quiero que entiendas. Dios permite los sufrimientos en aquellos que ama. Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Eclesiastés 9, versículo 2. Esto es importante. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme juramento. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el Señor permite que aquellos que lo aman también sufran. Oye, pero pues los impíos se enferman de cáncer. También los cristianos se enferman. Oye, los inconversos les da diabetes. También a los cristianos les da. ¿Cómo se llama? Los que no conocen a Dios sufren esta otra cosa. A veces también los cristianos lo sufren. Y Dios ocupa y permite, escúchalo bien, permite que esos sufrimientos estén presentes y duren. Porque ¿cuál es la petición típica de aquel que está sufriendo? Señor, por favor, mira, quita esto, te voy a servir. Sobre todo alguien que no conoce a Dios dice, ay Señor, mira, nada más que se sane mi hijo, Señor, y te voy a servir, te lo prometo, Señor. Se sana el hijo y se le olvida, ¿verdad? Pero a veces sucede que el cristiano también dice, bueno, está sufriendo, Señor, ya quita esto, duele. No entendiendo que a veces Dios quiere que ese sufrimiento haga que crezcas y que dependas más de Él. Te decía, le da a Dios la oportunidad de derramar gracia. Y te voy a poner el ejemplo
con el que introduce este pasaje, y aprovechando, nos profundizamos en un pasaje que es bastante complicado. De antemano te digo, si alguno piensa diferente en este pasaje, yo sé que hay quien conoce la Escritura, lo que te voy a dar es una interpretación del pasaje que me permite explicar lo que estaba pasando Pablo. Hay quien, algún comentario bíblico podría tener una opinión diferente a la que te estoy dando en esta ocasión. Sin embargo, pienso que la interpretación que a continuación te voy a dar coinciden con ella varias personas, también comentaristas de la Escritura, respetadas en estos tiempos. Es Pablo que le está escribiendo, está hablando de su sufrimiento, y se lo está escribiendo a una iglesia. Dice 2 de Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y ahí dice por qué. Para que no me enaltezca sobremanera. Fíjate, yo quiero que tú pienses en lo siguiente. Pablo fue un evangelista exitosísimo. Exitosísimo quiere decir que él iba, predicaba en una plaza, en una ciudad, exponía el evangelio, y normalmente, era una multitud, pero no sé, cuando menos 3, 4, 5, 6 o 10, decían, oye, te queremos escuchar aparte, y se iban, y Dios plantaba a través de la vida de Pablo una iglesia. Y luego se iba a Macedonia y allí hacía lo mismo, y se iba a Éfeso y hacía lo mismo, iba a Filipos y hacía lo mismo, iba a Corinto y se hacía lo mismo. Y por todos lados, oye, pues, tú preguntabas, no, oye, ¿a ti quién te predicó? No, pues a mí me predicó Pablo y me salvé. Ah, no, está muy bien. O sea, realmente él mismo lo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Era una persona que tenía éxito en la obra que le había sido encomendada. Ahora bien, tú entenderás que por el hecho de tener éxito, su corazón estaba naturalmente tentado a envanecerse, a todo aquel que le iba bien, y aún te lo digo, en las cosas de Dios mucho más, está tentado a envanecerte. A ti te predicte alguna vez alguno de los hermanos que se ha parado aquí, o un servidor, o el hermano Salvador, o el hermano Luis, o el hermano que se haya parado aquí, te ha predicado y te bendijo lo que te predicó, ora por él. Ora por él, porque el diablo lo va a querer tentar para que se envanezca y se crea la gran cosa. Un servidor no está exento de esas tentaciones, ni ninguna persona que sirve a Dios lo está. Y esa era la tentación en el corazón de Pablo por excelencia. Dice el pasaje que le fue dado un aguijón en su carne. Si lo quieres poner, por favor. Un mensajero de Satanás que lo abofeteara, hablando él de sí mismo. ¿Para qué? Aquí está la clave. Le fue dado para que se mantuviera humildito. Algunos comentaristas han interpretado ese aguijón en la carne como si fuera una enfermedad, cegueras, toda clase, es un listón, no de enfermedades. Muchos asocian ese aguijón en la carne como una enfermedad que hacía que Pablo efectivamente se mantuviera humilde. Yo quiero darte una interpretación en primera literal y en segunda en el contexto de toda 2 de Corintios. Si tú lees todo 2 de Corintios y entiendes lo que yo te voy a decir, quizá no sea una enfermedad del aguijón en la carne de Pablo, sino lo que yo te voy a mencionar. Él está hablando de un mensajero de Satanás. La palabra mensajero del griego original es la palabra ángelos, y aquí tú entenderás que Satanás no tiene ángeles, ¿verdad? Sino lo que tiene son demonios. Ahora bien,
Si tú lees toda segunda de Corintios, te vas a dar cuenta, lo puedes leer en tu casa, está interesante, tú vas a ver en el capítulo 9 que Pablo se ve en la necesidad de defender su ministerio. Se ve en la necesidad de decirle a esa iglesia que él es apóstol y las cosas que Dios ha hecho a través de él. ¿Tú crees que lo está haciendo por presumir? No lo está haciendo por presumir, sino porque era evidente que a esa iglesia de Corintio habían entrado personas, de hecho la misma epístola te lo señala, que habían entrado personas que habían estado señalando y cuestionando a Pablo. Habían puesto en tela de juicio que él era un hombre de Dios, habían puesto en tela de juicio su honestidad, habían puesto en tela de juicio que él predicaba el Evangelio por la gloria de Dios y más bien lo habían puesto como una especie de mercenario que predicaba el Evangelio para ser mantenido por las iglesias. Todo eso se puede ver claro y Pablo se ve en la necesidad de defender su ministerio. Ahora, si tú lo lees en ese contexto, tú podrás darte cuenta de una cosa. Por cierto, la misma escritura dice que Pablo ya no era recibido, que le escribe a la iglesia, y que había personas en la iglesia que les gustaba tener el primer lugar en la iglesia y que habían tomado el control de la iglesia, y que Pablo no podía recuperar esa autoridad en medio de la iglesia. Todo eso trata segunda de Corintios. Son temas de segunda de Corintios. Ok, lo que yo te quiero decir es que ese aguijón en la carne no es propiamente una enfermedad, sino un sufrimiento. Un sufrimiento porque él no podía hacer mucho en la condición en la que estaba para ayudar a una iglesia que él había levantado. Habiendo personas que probablemente ya eran hasta falsos maestros, que estaban poniéndole a la iglesia en contra, que estaban llenando la cabeza de los cristianos de intrigas contra Pablo, de intrigas contra el Evangelio. Tú ves que en esa iglesia hay divisiones, hay un montón de problemas en esa iglesia, y tú ves a Pablo triste, defendiendo, tratando de hacerlos razonar. Y mira, ahí sí tiene toda la lógica del mundo, porque ¿por qué cosa Pablo pasó de todo? Pablo se quedó ciego, Pablo naufragó, a Pablo le dieron golpizas, a Pablo estuvo en peligros de muchas cosas, y en ninguna de ellas dice, oh no, pues es que esto es un aguijón en mi carne que no puedo pasarlo. No. Aquí había una cuestión nueva y diferente que apelaba a su orgullo. Una iglesia que él había levantado estaba perdiéndose en medio de muchos problemas, en medio de muchas intrigas, en medio de muchas cosas, dividida, perdiendo de vista a Dios, y eso él como padre se sentía responsable de esa iglesia. Y veía como aquellos a los cuales les había predicado el Evangelio, se estaban perdiendo, y aparte de todo estaban siendo sus mentes controladas por falsos maestros, por falsas doctrinas, llenos de intrigas en sus corazones y diciendo no queremos nada de ti. Eso sí le causaba tristeza, y eso sí le causaba dolor. Los azotes, los naufragios, las enfermedades, te aseguro que no le dolían tanto como le dolía eso. ¿Cuál fue la respuesta o cuál fue la situación en la cual, cómo enfrentó Pablo esa situación? Inmediatamente al tener ese problema encima, el cual no podía solucionar por sus propias fuerzas. Porque si mal no recuerdo, no lo fue a tratar en persona, sino lo tuvo que tratar por carta porque no se pudo desplazar, porque probablemente desde la prisión estaba escribiendo lo que estaba escribiendo. Y no lo podía solucionar, era un asunto que estaba fuera de sus manos. Y le causaba tristeza, le causaba dolor. Entonces dice, ahora sí, 2 Corintios 12, versículos 7 y 8, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera. Fíjate, hablando él de la grandeza de las revelaciones, lo que está en versículos arriba, si lo lees en tu casa, a él Dios le concedió ver al cielo. O sea, no solo le concedió levantar iglesias, a él le concedió ver el cielo, lo dice en tercera persona. Dice, conozco un hombre, que en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé. Le fue dado escuchar cosas que a ningún hombre ha sido dado escuchar, y oír cosas preciosas. Fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Tenía motivos para estar lleno de orgullo? ¿Sí o no? Dice, pero para que mi corazón no se enorgulleciera, Dios permitió algo que lo siento como clavado en mi alma, así le llama, aguijón, que me duele, que me lastima, para que no me enaltezca. ¿Y qué hizo? Versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Tú te imaginas al gran apóstol Pablo diciéndole, Señor, no aguanto esto? Esto me duele. Yo no veo ni una sola vez, un servidor ha leído varias veces el Nuevo Testamento, no veo una sola vez que Pablo le diga, Señor, ya no aguanto las golpizas que me ponen afuera de las sinagogas. Ya no aguanto un naufragio más. ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? Jamás. Al contrario, tú ves a Pablo que le ponen una golpiza y se para y se regresa a ver a los hermanos para que sepan que está bien firme en la fe. Pero esto no lo podía aguantar. Señor, no aguanto. Esto me duele mucho, no lo puedo manejar. ¿Sí me entiendes? Era un problema que estaba fuera de sus manos, estaba fuera de su alcance, le hería profundamente, y la reacción de Pablo es, Señor, esto sí, no, esto sí duele mucho, por favor, ten compasión de mí, arregla este problema, porque duele. Alguno ahorita se preguntará, oye, ¿de verdad Dios será capaz de, con tal de tener humilde a Pablo, permitir que una iglesia se pierda y se divida y que Satanás tome el control de una iglesia? Parece descabellado, ¿verdad? Pero fíjate que si hay pasajes en la Biblia en donde Dios, con tal de cumplir sus propósitos, permite que Israel, el pueblo de Israel, sea invadido, sus hijas tomadas como esclavas y llevadas a Babilonia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con tal de levantarse un remanente santo, permite que Israel sufra y se levanten sus enemigos. ¿Ok? Y aquí el Señor, con tal de mantener a su apóstol humilde, a su mensajero, a su emisario humilde, va a permitir que toda una iglesia se esté perdiendo, esté influenciada por malos maestros. Bueno, estaba sucediendo, y el resto de la epístola dice que estaba sucediendo. Dice, tienen celo por vosotros, dice Pablo, pero no conforme a ciencia. O sea, ¿de a quiénes se refiere? A aquellos falsos maestros que estaban en medio de ellos y que estaban controlados sus corazones por Satanás, hablando. Toda persona que habla y que calumnia y que predica un evangelio diferente al que está en la Escritura, está controlado por Satanás. De verdad. Parece cristiano y algunas cosas las habla cristianas, pero habla cosas para llevar al error a los que aman a Dios. Ese es un emisario de Satanás. Y Dios estaba permitiendo que sucediese en la iglesia de Corintios para mantener a Pablo humilde. Y Pablo, señores, no lo puedo soportar, no puedo soportar ver a tu iglesia perdiéndose. No puedo soportar verlos divididos unos a otros, no puedo soportar que no me puedan recibir. ¿Y tú qué crees que hizo Dios? Ya rápido lo quitó. ¿Lo quitó? ¿Cuál fue su respuesta? Versículo 9.
y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿A qué te suena? ¿A sí lo voy a quitar o a no lo voy a quitar? No lo voy a quitar. Y aquí esto nos tiene que caer en el corazón. Porque creo que Pablo es muchísimo más cristiano que cualquiera de los que estamos aquí. Y la respuesta de Dios es, no lo voy a quitar. Y vas a confiar en mi gracia. Y esto me da ocasión de fortalecerte, de ayudarte a pasar por esta cosa tan difícil. Y te vas a mantener humilde. Y yo me voy a hacer grande en esta situación. Yo te decía, normalmente el mismo cristiano es, Señor, estoy sufriendo, por favor, quita esto. Y no lo quita. Señor, mira, ya me voy a enderezar, ya dame trabajo. Y no viene. Señor, ya voy a hacer las cosas bien, ya, por favor, que mi marido se convierta, ya entendí que me tengo que sujetar. Y no se convierte. ¿Acaso Dios no es poderoso para hacer que el corazón de un inconverso se vuelva cuando Él diga? Dice la Escritura que al que quiere endurecer, endurece, y del que quiere tener misericordia, tiene misericordia y punto. ¿No? Entonces hay veces que Dios permite cosas que en nuestras vidas estén ahí permanentes, lastimando, hiriendo, para que nosotros podamos ir a Cristo continuamente. Porque si tú te das cuenta, el propósito de Dios se cumplió. Pablo se humilló y buscó el rostro de Dios y le dijo, Señor, esto duele, ayúdame. ¿A poco no se parece Pablo a Cristo cuando se humilla y le pide a Dios, Señor, ayúdame? ¿A poco no se parece a Cristo cuando dice, Señor, si quieres quítame de mí, pase de mí esta copa? Claro que sí, se lo está formando conforme a su voluntad. Cuando Cristo acudió a Dios para decirle, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, ¿Dios quitó la copa? No quitó la copa. ¿Dios quitó el sufrimiento? No, no lo quitó. Lo capacitó para pasar por en medio del sufrimiento. Lo fortaleció. Lo mismo con Pablo. Pablo, Señor, no aguanto, esto duele. Mira que habrá de doler muchísimo. Seguro que le dolió, pero infinidad. Porque nunca en toda la Escritura encuentras a Pablo quejándose de absolutamente nada. Y aquí está diciendo, esto me ha llevado a suplicar al Señor que lo quite porque no lo aguanto. Y el Señor me ha dicho, pues no lo voy a quitar. Y vas a aprender a confiar en mí. Y yo te voy a fortalecer, porque aquí esto me da a mí la oportunidad de derramar mi gracia sobre ti y de que tú entiendas que hay cosas que yo controlo solo y que tú no controlas. Entonces, has de confiar en mí de que yo lo voy a solucionar. Señor, son tu pueblo, son tu iglesia, se va a perder. Yo cuido a mis ovejas. Pero yo no me hacen caso. Yo cuido a mis ovejas. ¿Sí me entiendes? De decirle a Dios, el que tiene el control en este momento soy yo. Tengo el control de la situación. Y yo te voy a hacer capaz de soportar y de sufrir lo que tú piensas que no puedes sufrir. ¿Sí me entiendes? Tú puedes ver, por ejemplo, en los libros de historia, que cristianos mueren en el Coliseo y tú dices, wow, yo jamás podría hacer eso. Seamos honestos, ¿verdad? Ver que mi esposa es devorada por un león y luego mi hijo y luego me toca a mí y que yo muera cantando alabanzas, y eso fue real. Fue real.
o como sucedió en la antigua comunidad de Rumania, la comunista, que torturaran a tu hijo delante de ti y que le hicieran toda clase de maldades delante de ti para que tú negaras a Cristo, y que Él y tú lo soportaran, eso no cabe en nuestra cabeza, ¿verdad? Sin embargo, Dios hizo capaces a esas personas de pasar en medio de esa prueba. Y lo que yo te estoy queriendo decir es que Dios permite que haya cosas que te causen dolor y que esas cosas permanezcan en tu vida para tomarse la ocasión, si eres cristiano, de fortalecerte en tu vida, de fortalecerse en su vida. Entonces, por ejemplo, te voy a platicar la historia de una hermana en Cristo que es una chulada de hermana. Es una chulada porque tiene una fe tremenda, porque se han salvado 2 de sus nietos, van varios a la congregación a escuchar la palabra de parte de su familia, tiene una fe tremenda, y en esos momentos de repente el Señor permite que se caiga y quede paralítica. Y tú dices, ¿qué? ¿Por qué le pasan a personas tan buenas, cosas tan malas? Dicen los hermanos que la fueron a ver al hospital, estaban ahí todos angustiados, la hermana no va a poder caminar. Qué tristeza, qué angustia. Sale la hermana en camilla y pareciera que estuviera llegando al aeropuerto una superestrella. Hermanos, gloria a Dios. Todos deshechos y ella llena de fe. ¿Quién es glorificado con eso? Dios es glorificado cuando una persona en medio del sufrimiento muestra gozo y muestra paz. ¿Sí me entiendes? Es un grito en la cara del diablo de que el poder de Dios está por encima de todas las cosas. Entonces, ha de haber muchas ocasiones en las cuales Dios permita que en tu vida haya sufrimientos. ¿Sabes qué pensó Dios cuando llamó a Pablo? Pablo era un inconverso, era un religioso, aferrado, corazón duro, malvado, y Dios lo ve desde los cielos y dice, tiene compasión de él, se compadece, se lo voy a salvar. Pero ¿sabes qué piensa? Contrario a lo que piensa este mundo, no, yo ahora que sea cristiano, la vida color de rosa, yo y Jesús para todos lados. Y sí, efectivamente, tú y Jesús para todos lados, pero no quiere decir que no vaya a haber sufrimientos. Dios dice, voy a salvar a Pablo. Pero fíjate lo que dice, Hechos 9, versículo 16. Hablando de Pablo, dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No dice voy a salvar muchas iglesias, no dice este va a ser mi apóstol escogido, no dice él, no, la frase que él escoge para dejarla escrita por la eternidad y enseñarnos a nosotros es, a este hombre lo voy a salvar. Y a él le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por amor a mí. Y alguno está diciendo, ay, no le entro, no quiero ser cristiano. Mi amado, entre más sufres y corres a Cristo, más grande es Cristo en tu vida. Ahorita me estaba diciendo un hermano, y le pido permiso desde ahorita para compartirlo, me decía, su esposa está cuidando a su mamá en este momento, está sufriendo a su mamá, y le decía ella al Señor, Señor, no permite, ella se estaba enfermando, y le decía al Señor, no permitas que me enferme porque necesito cuidar a mi mamá. El Señor efectivamente le dio fuerzas y tuvo fuerzas para cuidar a su mamá. ¿Dónde conoció a Cristo? Ahí en medio del sufrimiento. Ahí en medio de su necesidad, Cristo se hizo fuerte y se hizo más real en su vida. ¿Quieres conocer a Dios? Difícilmente lo vas a conocer cuando todo te vaya bien.
Cuando todo te vaya bien, a lo mejor tienes la oportunidad para pensar, para reflexionar en doctrina, para entender cosas. Pero la Biblia dice que la fe es probada como se prueba y se prueba con fuego. Vas a conocer a Dios cuando sufras. Cuando sufras vas a doblar tus rodillas y vas a decir, Señor, ¿dónde estás? Y Él te va a decir, aquí estoy. Aquí estoy. Dime qué quieres que haga por ti. Señor, quítalo. No lo voy a quitar, te voy a ayudar. A veces sí lo quita, a veces no lo quita. Y cuando no lo quita es porque quiere derramar gracia sobre tu vida y quiere formar a Cristo en tu corazón. Ahora, tú no te has entregado al Señor, no le pidas que lo quite. Tengo un hermano en Cristo que desde que se convirtió tiene unos problemas de espalda tremendos y lo botan en la cama. Y nosotros estamos, Señor, sánalo, 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 sánalo. Y no lo sana. Y el Señor ha sanado a otras personas de otras cosas. Y a él no lo sana. Y tú lo escuchas y dices, está contento porque sabe que eso le mantiene pegado a su Señor. A lo mejor dice, no, cuando esté fuerte, cuando todo me vaya bien, me voy a ir al mundo, mejor aquí con mi dolor, porque mi dolor me lleva a Cristo. Y estoy contento en Cristo. Y mi amado, si tú no conoces al Señor, pues que todo dolor o todo sufrimiento, toda incomodidad te lleve a Dios. Te lleve a entregarle tu vida a Dios. Ahora bien, el propósito de Dios para con nuestras vidas, y con esto casi termino, es lo siguiente. No es quitar las aflicciones. Dios no prometió quitar las aflicciones. Dios prometió fortalecernos y ayudarlos en nuestras aflicciones. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y aquí está el Dios que no miente. ¿Cuántos dicen amén? No te está prometiendo la vida color de rosa. Te está prometiendo, en el mundo tendréis aflicción. Punto. Te está prometiendo aflicciones. ¿Sí me captas? Seguramente van a venir situaciones incómodas, difíciles de manejar, complicadas, no vas a estar a gusto, no vas a estar contento, está bien. Y viene la segunda promesa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Cristo no dijo, está bien, yo voy a ser tu Dios, y automáticamente se acabaron los sufrimientos. Más bien te dijo, va a haber muchos sufrimientos, pero cuando esos sufrimientos estén sobre tu vida, muestra confianza en mí. Porque mientras yo viví en el mundo, sufrí y vencí. ¿Cuántos dicen amén? Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Cristo sabe lo que es sufrir. Cristo vino a ser golpeado, Cristo vino a ser rechazado, Cristo vino a recibir gritos, Cristo vino a ser escupido en su rostro, Cristo vino a ser despreciado y menospreciado como ninguno, golpeado física y moralmente como ninguno ha sido golpeado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por cuanto yo sé lo que es sufrir en este mundo, cuando tú sufras en este mundo, muestra confianza en mí. Porque cuando tú sufres en ese mundo, yo voy a estar ahí para ayudarte. Lo que sí prometió Dios, esto sí lo prometió Dios, para todos los que aman su nombre, es lo siguiente. Isaías 43, versículos del 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso sí prometió. No dice no vas a pasar en medio de los ríos, ni vas a pasar, no, yo voy a hacer que no pases en medio del fuego. No, dice, yo voy a pasar contigo. Yo voy a estar contigo cuando estés en la prueba. Yo voy a estar contigo cuando estés sufriendo. Eso sí te prometo. No te prometo quitar los sufrimientos. Te prometo estar contigo en medio de los sufrimientos. Y fíjate, vuelvo al ejemplo de Pablo. Pablo, como ya te decía, Dios dijo, vas a ver cómo va a sufrir por causa de mi nombre. Y fue golpeado, fue maltratado, naufragó, fue calumniado, estuvo en la cárcel mucho tiempo en su vida. Mucho tiempo de su vida estuvo en la cárcel. Se tuvo que defender. Tú entenderás, cuando estaba en una iglesia, Pablo, qué bueno que estás, y todos desviviéndose, abrazándolo, escucha, a ver, háblanos del evangelio, por favor, te escuchamos atentamente. Pablo, ¿qué quieres que comer? Pablo, por favor, vente a quedar en mi casa. Pablo, ahora me toca a mí, por favor. Así era la vida de libre de Pablo. Pero cuando estuvo en la cárcel, no había muchos que estuvieran con él. Y eso sí está registrado en sus epístolas. Eso también le causaba dolor. Es más, hubo un momento en el que se tuvo que defender cuando lo estaban juzgando para cortarle la cabeza, se tuvo que defender solo. En una de las epístolas dice, todos los de Asia me dejaron. En una ocasión que se tuvo que defender, se presentó delante de los que le podían cortar la cabeza completamente solo. Ahí no estaban sus brothers, no estaban con él para apoyarlo, para decirles nada. ¿Y por qué Dios permitió eso? Esa tristeza, esa soledad, yo no sé si alguna vez te has sentido solo, te aseguro que sí, muchas ocasiones. La inseguridad que te da al sentirte solo, al enfrentar un problema. ¿Ok? Así Pablo enfrentó problemas solo. Y eso Dios lo ocupó para derramar gracia sobre su vida. Y dice 2 Timoteo 2, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y aquí está lo precioso. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Sí me entiendes por qué Dios permite los sufrimientos? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. En fin, dice, ¿para qué? Para que en mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Lo que está diciendo, o lo que te estoy queriendo transmitir es, en muchas ocasiones, para formarnos y hacernos crecer, o hacer que nuestra fe sea real, y no sea una fe de papel que se desbarate con el primer problema. ¿Sabes qué es lo que hacen muchas personas? Al primer sufrimiento se dejan de congregar. Ya tantito les fue mal, ya tantito apretó el cinturón, ya se dejaron de congregar porque, ay, pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? Si tu fe fuera real y si tu Dios fuera real, acudirías a Él y dirías, Señor, es cierto, no tengo ni un quinto, Señor. Y la verdad quisiera que pronto me ayudases. Dame la fuerza para glorificarte en medio de este sufrimiento. Que mis hermanos vean que tengo un Dios grande. Que mis hermanos vean que tengo fe en ti, que tú me sostienes. Y con que tú me des de comer, y mis hijos tengan que comer, y tengamos donde vivir, Señor, no le hace que no haya abundancia. Todo está suplido. Ya, tú cuidas de mí, yo sé que tú cuidas de mí.
Dame fuerzas para pasar esta situación difícil. No, al primer sufrimiento, no, ya dejó de buscar a Dios. Es que realmente no confía en Dios, no tiene fe en Dios, no ve a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Dice que tiene fe, ok, Dios le pone la prueba. Y siempre la reprueba. Porque las pruebas son para pasarlas, ¿sí o no? No, ya dejó de orar, dejó de leer la Biblia, porque está tan preocupado por resolver el problema en sus propias fuerzas que nunca se humilló, nunca se volvió a Dios, nunca... No, está bien, ya reprobó otra vez. Va a volver a pasar, hasta que la pase. Hasta que tú pases por el medio de la prueba agarrado de Cristo. Hasta que tú digas, y todos te vean, hoy tiene problemas con su esposo, sí, pero mírala, está gozosa, alabando a Cristo, adorando al Señor, descansando en Él. Solo así se ve que de verdad Cristo está contigo en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando todo te va bien, hombre, cantas, brincas, danzas. Pero a ver, danza al Señor cuando las cosas te van mal. ¿No? Lo que quiere el Señor es que en medio de la prueba tú acudas a Él. Decíamos en un pasaje que hemos citado anteriormente, el Señor dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Y quiero mostrarle a todos los que aman mi nombre y a los que no aman mi nombre, que para ti yo soy suficiente en las buenas y en las malas. Quiero mostrar que tú no me amas porque eres próspero, sino me amas porque yo te sostengo y te amo. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Job? Señor, quítale todo lo que tiene, quítale a su esposa, quítale a sus hijos, y vas a ver cómo no blasfema en tu nombre. ¿Ok? Quítale todo. Y Dios es glorificado al mostrar que Job lo ama, simple y sencillamente, porque Él está ahí en los cielos, y porque es bueno. Eso le da mucha gloria a Dios, que una persona en medio del sufrimiento diga, mi Jesús es mi todo, no necesito nada. Ya comí hoy, bendito sea su nombre, porque ya me dio de comer. Si todo el mundo está de cabeza, mi Señor guarda mi cabeza. ¿Sí me entiendes? Ok. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, que su poder, su gracia se derrama cuando nosotros sufrimos. Y con eso concluye Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Después de decir, Señor, quítalo de mí, y que el Señor le dice, pues no lo voy a quitar, porque mi poder se fortalece en la debilidad, entonces dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué locura, ¿no? Uy, hay problemas. Gózate. Si amas a Cristo, gózate. Porque Dios tiene una oportunidad de derramar su poder sobre tu vida. Dios tiene una oportunidad gloriosa de mostrar en ti su poder. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. La mente carnal, humana, dice, bueno, ¿y este de cuál fumó? La mente espiritual dice, este ve a Dios en todo lo que pasa. Este ve a Cristo en todas las situaciones que enfrenta. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando las cosas están fuera de mi control, entonces Dios tiene la oportunidad de mostrar que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué crees?
Si tú recuerdas el pasaje de la Escritura en donde Dios saca a Israel de Egipto y los lleva por el desierto, y va la columna de fuego y la columna de nube. ¿Y por qué los lleva al mar y permite que Faraón los venga correteando en el desierto y los ponga contra la pared con el mar? Para glorificarse nada más. ¿Solucionó Moisés con estrategias humanas cómo salirse de esa? No, no. Tuvo que levantar su mano Dios, abrir el mar y desbaratar a los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Y al final de cuentas, Él es el que se lleva la gloria. Entonces, Dios ha de permitir, y con eso termino, Dios ha de permitir muchos sufrimientos en nuestras vidas, ames o no ames a Dios. Mira que en tus sufrimientos tú te doblegues, te humilles y confíes en que Dios tiene una gran oportunidad de derramar su gracia sobre tu vida. Cualquiera que sea el sufrimiento, cualquiera el que sea, hablemos de una cosa que está fuera de tu control, completamente fuera de tu control. No sé, hoy eres cristiano y tu hijo tiene 20 años y está metido en la droga y en el alcohol y tú dices, Dios, eso está fuera de mí, no soporto verlo perderse. Eso le da a Dios una tremenda oportunidad de glorificarse. ¿Te duele? Sí. El Señor va a decir, bueno, está bien, humíllate delante de mí. Invócame en el día de la angustia. Y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Sí me entiendes? Y si el sufrimiento dura mucho, no digas, Señor, quítalo, está bien, no, está bien, no lo quites. Dame el poder para pasar en medio del sufrimiento. Dame poder para pasar en medio del fuego. Dame poder para pasar en medio de las aguas. Así le llama, es una metáfora en la cual Dios está enseñando el fuego, el agua es sinónimo de presión, de sufrimiento, de angustia. Dame el poder para pasar en medio de estos sufrimientos, agarrado de tu mano, fortalecido con tu gracia, lleno de gozo en mi corazón. El apóstol decía, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Así dice la palabra, sí o no? ¡Qué locura! No, no es ninguna locura. Si tú tantito estás sufriendo y tantito doblas tus rodillas, inmediatamente ves a Cristo. Mirando tu vida, cuidando tu alma, cuidando tu corazón. O quizá llevándote a Él, si no le has entregado tu corazón. Si tantito doblas tus rodillas y dices, ya sé por qué me está pasando esto, porque no me he rendido. Pues ya, mi amado, ríndete ya. Ya, entrégale tu corazón a Dios. Él no está lejos, Él está cerca. Y lo único que quiere es tu bien. Cerremos los ojos un momento. Que el Señor nos conceda que esto no sea una bonita historia. Esto se usa todos los días. Los que aman a Dios han de usar esta palabra en un momento o en varios momentos de su vida. Que el sufrimiento, en lugar de alejarnos de Cristo, nos acerque más a Él, nos haga más humildes, nos lleve a buscar estar contentos con su gracia, con su poder. Padre amado, danos esa gracia, Señor. Padre, si el sufrimiento ha sido creado para que seamos humildes y para conocer más a Cristo, benditos sean los sufrimientos, Señor, y bienvenidos sean.
con tal de que seamos formados a la imagen de tu Hijo, Señor, con tal de que reflejemos tu gloria plenamente, Señor, con tal de que mostremos que tenemos un grande Dios en los cielos que cuida de nuestras vidas, Señor, que aprovecha toda oportunidad para hacer brillar su grande nombre. Oh Padre, que en el momento de la prueba Satanás no engañe nuestros corazones haciéndonos o queriéndonos llevar a arreglar las cosas en nuestras propias fuerzas, Señor, sino que en la hora de la incomodidad y de la angustia nuestras rodillas se doblen delante de ti, Señor, para que de ti provenga nuestra vindicación, Señor, para que de ti provenga nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro auxilio, Señor. Porque este mundo nos ha enseñado a ganar las batallas solos, a pelear solos, Señor, cuando tú nos creaste para vivir esta vida agarrados de tu mano, Señor amado. Hoy, si has permitido sufrimientos, angustias en nuestros corazones, llévate la gloria, Señor, al hacer nuestras vidas dependientes solamente de ti, Señor. Yo te pido que hoy tu Espíritu traiga libertad al corazón de mis hermanos, al corazón de cada uno de los que está aquí, Señor. Y no te pido como Pablo, quita los sufrimientos, sino te pido, Señor, derrama de tu gracia en nuestros corazones. Derrámala, Señor, para que cuando haya mucho o cuando haya poco, de nuestros labios solo broten alabanza, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Amén. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame el poder para vivir. Dame el poder para vencer. Dame el poder. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame el poder para vivir. Dame el poder para vencer. Dame el poder.
amado Dios, enséñanos a vivir en esta vida con un corazón que dependa absolutamente de ti, independiente de las circunstancias, confiado en tu amor y confiado en tus cuidados, Señor. Oh amado Dios, enseña a cada uno de nosotros a ir a ti en medio de la aflicción, a hallar contentamiento contigo, Señor, a ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu, como dice la Escritura, Señor. Yo te invito a que si tú anhelas que Dios crezca en tu vida, le entonemos juntos al Señor este canto. Si quieres orar, quédate orando en tu lugar. Pero todos los que anhelemos esta gracia de Dios, supliquémosle, cantémosle al Señor como una súplica este canto. Padre, fortalécete en nuestras vidas, fortalécete en nuestros corazones, Señor. Hazte grande en nosotros, Señor. En medio de las pruebas, de las incomodidades, Señor. Muestra en nosotros tu poder, muestra en nosotros tu gloria, Señor. Por amor a tu Hijo Cristo, Señor amado. Cantémoslo si deseas esto en Cristo. Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me librarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Oh Señor, porque tú te haces grande y te haces fuerte donde nosotros somos débiles, Señor. Ayúdanos a entender eso en nuestros corazones, a todos los que te amamos, Señor. Aún ayuda a aquel que no te ama, Señor, a aquel que no te ha entregado su vida en este día, que te entregue
su corazón, Señor. Quita las dudas de su mente, porque tu presencia hay plenitud de gozo, dice la Escritura, Señor. Y cuando acudimos a ti en nuestros problemas y cuando acudimos a ti en nuestras angustias, lo único que podemos recibir es bendición y bien, Señor. Eres mi protector. Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Oh Señor, por nada dijiste, mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como este mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oh amado Señor, enséñanos en medio de las angustias no tener miedo, en medio de las aflicciones. Mirarte en los cielos, Señor, sentado en tu trono de gloria, Señor, cuidando de nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor. Padre, que tu palabra quede sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y que cada incomodidad, sufrimiento o aflicción haga que doblemos nuestras rodillas delante de ti, Señor, esperando tu respuesta, sea derramar gracia, sea una solución, sea una palabra de consuelo, sea una llenura de tu Espíritu, sea una reprensión. Que cada sufrimiento nos lleve a ti para que tú seas glorificado en nosotros, Señor. Derriba toda soberbia de nuestros corazones. Toda soberbia sea quitada por tu Espíritu, Señor. Aun si somos orgullosos y egoístas, que tu Espíritu nos lleve, Señor, a que nuestro corazón se doble y nuestras rodillas se doblen delante de ti, Señor. Porque está escrito que ante ti se doblará toda rodilla. Entonces que así sea, Señor, para que en ello tú seas glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Venga tu reino sobre la tierra, llénala, Jesús. Venga tu reino sobre la iglesia,